Llegó un día antes de lo previsto. El vuelo temprano, debido al mal tiempo en Nueva York, tomó a todos por sorpresa, incluido el personal de la mansión. Richard no avisó a nadie. Salió del coche con expresión sombría y paso firme, quejándose ya del olor en el pasillo, del desorden de maletas aún en la entrada y de la demora de la criada con su café. El reloj marcaba las 7:42 cuando subió las escaleras sin siquiera decir buenos días. El silencio habitual se cernía sobre la casa, salvo por un sonido que lo hizo detenerse en lo alto. Música. Una suave melodía en español provenía de la sala principal. No era algo que hubiera escuchado allí desde que Elena murió, ni en los peores días de duelo, ni en los más raros de esperanza. Curioso, Richard volvió a bajar, pero con paso más lento. Lo que vio al doblar la esquina lo paralizó por un instante. María Castillo, la nueva criada mexicana, bailaba con los ojos cerrados y los brazos extendidos como si sintiera cada nota. Frente a él, Sofía, su hija de 8 años, paralizada de cintura para abajo, aplaudió y sonrió con una alegría que no había visto en meses, una risa genuina, de esas que estremecen a quienes se han acostumbrado al vacío. La escena duró solo unos segundos antes de que explotara. La música se cortó con un grito seco. «¿Qué pasa aquí?», rugió, y la expresión de Sofía se desvaneció al instante. María intentó explicarse, pero él no la dejó hablar. «Te has pasado de la raya. ¿Quién te crees que eres? Esta no es tu casa. Eres la criada». Las palabras salieron cargadas de ira, pero también de algo más difícil de admitir: miedo. Miedo a perder el control, a admitir que tal vez, solo tal vez, alguien sabía cuidar de su hija mejor que él. María, sin alzar la voz, simplemente bajó la cabeza, colgó el teléfono e intentó disculparse. Pero él ya se mantenía firme. Su despido fue inmediato, pronunciado delante de Sofía, que lloraba quedamente. «No, papá, por favor, deja que se quede», dijo la niña con la voz entrecortada, pero Richard no la oyó, o fingió no oírla. Solo quería restablecer el orden, como si yo alguna vez hubiera tenido control sobre lo que realmente importaba. La casa se quedó aún más silenciosa después de eso. Ni el sonido de los pasos del personal, ni el tintineo de los platos del desayuno. Era como si todos se movieran por miedo a hacer demasiado ruido. Pero lo que más pesaba era el silencio de Sofía. Durante los 2 primeros días, permaneció completamente callada. No respondía a sus terapeutas, no quería bajar a comer, ni siquiera encendía la televisión. Richard intentaba racionalizarlo todo. Ya se le pasará, es solo una rabieta. Los niños son así, pero en el fondo, él sabía que no era así. Se estaba apagando. Empezó a perder peso, se negaba a hacer sus ejercicios de fisioterapia, y cuando alguien intentaba tocarla, apartaba la vista. Nadie sabía cómo lidiar con ello, ni siquiera los especialistas que había contratado a precio de ganga. «Necesita tiempo», decían. Pero Richard miró a su hija y vio lo contrario. Se le estaba acabando el tiempo. Su llama, la que aún ardía en sus ojos incluso después del accidente, se estaba apagando lentamente. Al 4.º día de su despido, Richard entró en la habitación de Sofía sin llamar. Encontró a su hija acurrucada en la cama, abrazada a una pequeña almohada, con la camiseta azul de estrellas que María le había regalado. Era una prenda sencilla y barata de algodón, pero parecía ser lo único que aún la reconfortaba. Al acercarse, intentó quitarle la almohada, quizá para lavarla o quitarle el olor que ya delataba su ausencia. Pero Sofía la sujetó con fuerza y sin mirarlo dijo: «No entiendes nada, papá, nada». Eso impactó a Richard de forma extraña. Se quedó allí, sin saber qué decir, con un nudo en la garganta que no podía disimular ni con su antiguo tono autoritario. Por primera vez en mucho tiempo se sintió inútil, ni como empresario, ni como cabeza de familia, inútil como padre. Esa noche no pudo dormir. Deambuló por la casa como un fantasma, deteniéndose en la puerta de la habitación de su hija cada hora, escuchando su respiración, esperando alguna señal de mejoría. Nada. Solo el sonido apagado de su llanto contenido, disimulado en la almohada. Fue entonces cuando por primera vez en meses Richard decidió abrir la caja de documentos de Elena. Desde que falleció su esposa,
Todo lo que le pertenecía había estado guardado en un rincón de la oficina, como si eso pudiera apaciguar el dolor. Pero allí, entre papeles viejos, postales y notas manuscritas, encontró algo inesperado: una carpeta con el nombre de María Castillo. Contenía una copia de su currículum, una carta de recomendación firmada por Elena y, lo más importante, una adenda al testamento que nunca había leído con atención. En ella, Elena dejó instrucciones claras. Si Sofía alguna vez sufre algún trauma físico o emocional grave, le recomiendo encarecidamente que contacte con María Castillo. Es más que una terapeuta, es alguien que comprende el dolor con el corazón. Richard miró el papel como si fuera un rompecabezas sin solución. ¿Cómo conocía Elena a María? ¿Por qué él nunca la había conocido? Recordó con esfuerzo un viaje que Elena había hecho años atrás a México, un proyecto de voluntariado en comunidades desfavorecidas. Lo descartó en aquel momento. Había estado demasiado ocupado con negocios, fusiones, reuniones. Ahora todo tenía sentido. María no era solo una sirvienta, era alguien a quien Elena había elegido, alguien en quien confiaba lo suficiente como para incluirla en un documento legal para proteger a su propia hija. Eso lo conmovió más que cualquier argumento racional. Por primera vez en mucho tiempo, Richard sintió vergüenza. Una vergüenza profunda, casi física, por haber juzgado a esa mujer por su ropa, su piel, su acento, por haber despedido a la única persona que había logrado devolverle la vida a su hija. A la mañana siguiente, bajó a desayunar y no comió nada. Simplemente se sentó a la mesa, mirando la silla vacía que Sofía solía ocupar antes del accidente. Fue en ese momento que finalmente aceptó lo que se había negado a admitir hasta entonces. Ni con todo el dinero del mundo se podía comprar la presencia adecuada. Podía permitirse máquinas, pero no cariño. Podía contratar especialistas, pero no a alguien que bailara en silencio en la sala con una niña. Cogió el teléfono sin saber exactamente qué iba a decir. Llamó a la criada y le pidió la dirección completa de María. No quería que nadie viniera a buscarlo. Necesitaba ir él mismo. Dudó al subir al coche. Su orgullo seguía ahí, doliendo como un hueso roto que no había sanado bien. Pero por primera vez se lo tragó sin intentar justificarlo. Condujo hasta el modesto barrio donde vivía María, sintiendo la incomodidad crecer con cada calle estrecha y sin asfaltar. Nunca había estado en ese tipo de lugar. Nunca lo había necesitado. María abrió la puerta, con los ojos aún hinchados. Llevaba el pelo recogido en un sencillo moño y vestía una blusa vieja y pantalones de chándal. Lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y cansancio. Richard no sabía cómo empezar. «Cometí un error», dijo con la voz casi ronca. «Tenías razón. Mi hija te necesita. Y yo también». María no respondió de inmediato. Se quedó mirando al hombre que tenía delante un rato, como si intentara comprender si era sincero o solo un intento de controlarla. Cuando por fin habló, fue directa al grano. «Volveré si es por las razones correctas, no como empleada doméstica, como terapeuta. Y tendrás que escuchar, obedecer, respetar. No te pido permiso, te impongo mis condiciones». Richard asintió, más con los ojos que con la cabeza. Por primera vez, no se sintió humillado, se sintió aliviado. De regreso a la mansión, el ambiente era diferente. No hubo ningún anuncio formal ni fiesta de bienvenida. María entró en silencio, con la mochila a cuestas, y fue directa a la habitación de Sofía. Richard estaba en el pasillo, observando, por la rendija de la puerta entreabierta. Su hija estaba acostada, igual que los últimos días, pero al ver a María, abrió mucho los ojos y se incorporó en la cama con esfuerzo, como si algo se hubiera encendido en su interior. María no dijo nada. Simplemente sacó su celular del bolsillo, puso la misma música suave que habían escuchado esa tarde y comenzó a mover los brazos al ritmo. Sofía sonrió, todavía con lágrimas en los ojos. Era una sonrisa tenue, pero genuina, la sonrisa de quien reconoce un pedazo de hogar que regresa a su lugar. María se acercó, apoyó la frente contra la de ella y dijo en voz baja: «No nos rindamos. ¿De acuerdo?». Al día siguiente, Richard intentó observar una de las sesiones desde lejos. Se sentó en una de las sillas de la sala,
sin interferir. Por primera vez vio a su hija moverse con energía. No era solo ejercicio, era juego, era ligereza, era desafío y risas. María transformó objetos domésticos en herramientas terapéuticas. El cojín se convirtió en una pelota de equilibrio, la escalera de la biblioteca en un obstáculo de apoyo, los paños de limpieza en bandas elásticas. Y lo más impresionante, Sofía obedeció, lo intentó, se rió de sus errores, pidió más. Nada parecido ocurrió con los demás profesionales. Richard sintió un nudo en el pecho que mezclaba arrepentimiento y admiración. Pensó en cómo él mismo nunca habría aceptado antes ese tipo de enfoque, lúdico, improvisado, poco convencional. Pero ahora, al ver a su hija con las mejillas coloradas y un brillo en los ojos, ya no podía defender los viejos métodos. Por primera vez, deseó sinceramente que María tomara el control. En los días siguientes, la presencia de María cambió la rutina de toda la casa. Sofía empezó a levantarse de la cama con más frecuencia, aunque solo fuera por unos minutos, y aceptaba ayuda sin resistencia. Richard, que antes evitaba estar presente, empezó a sentarse en la sala durante las sesiones, escuchando las conversaciones entre madre e hija, intentando aprender el lenguaje de este nuevo mundo. María no escatimó esfuerzos para incluir a su padre en el proceso, explicándole los ejercicios, señalando los pequeños avances, instándole a la paciencia y al compromiso. Richard, que siempre había sido un hombre de control absoluto, luchaba contra el impulso de intervenir demasiado, de corregir o dirigir. A veces, incluso con las mejores intenciones, se encontraba traspasando límites que María rápidamente le señaló con firmeza, recordándole que él no era el jefe. Esto era nuevo para él, ser el alumno de una mujer a la que había subestimado tanto. El vínculo entre María y Sofía creció tan rápido como los cambios en el cuerpo y el ánimo de la niña. En las tardes cálidas, bailaban en el porche al ritmo de su celular, y la risa de Sofía resonaba por la casa como un soplo de esperanza. Richard observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y la dolorosa sensación de haber estado a punto de destruirla con sus prejuicios y arrogancia. Pasó horas pensando en qué habría pasado si hubiera cedido antes, si hubiera dejado que María hiciera su trabajo. Más aún, pensó en cómo el dolor y el miedo pueden cegarnos y cometer errores que parecen irreversibles. La mansión ya no era un lugar de paredes frías y objetos caros. Empezó a sentirse como un verdadero hogar, porque, por primera vez, la sanación provenía del cariño y la confianza, no del dinero. El punto de inflexión llegó una tarde gris de martes. Sofía estaba especialmente desanimada, negándose a hacer los ejercicios, diciendo que no quería intentarlo más. Richard, que hasta entonces había logrado contener su frustración, sintió una opresión en el pecho que lo desmoronó por dentro. María, al ver la tensión, se acercó lentamente, se sentó junto a la chica y le tomó las manos. En voz baja, habló de lo que había visto en los ojos de la chica, de la fuerza que aún llevaba dentro, incluso cuando parecía agotada. Y entonces, para sorpresa de Richard, el baile comenzó allí, en medio de la sala. Lentamente, con brazos temblorosos, Sofía siguió los movimientos que María le guiaba, intentando superar el miedo que la paralizaba más que la silla. La tímida sonrisa que se dibujó en su rostro fue como un rayo de sol que atravesaba la tormenta que azotaba la mansión. Richard, que hasta entonces había intentado ocultar las lágrimas, ya no pudo contener la emoción. A partir de ese momento, la relación entre padre, hija y terapeuta cambió para siempre. Richard aprendió que ser padre no se trataba de controlar, sino de permitir, que la sanación no es lineal ni rápida, y que los sentimientos son parte esencial de este proceso. María no era solo una profesional, era un puente entre dos mundos, entre el sufrimiento y la esperanza, entre la quietud y la danza, y aunque empezó con prejuicios y rabia, terminó comprendiendo que la verdadera fuerza provenía de la humildad y el amor. Sofía no volvió a caminar en pocos días, ni siquiera semanas, pero empezó a creer en sí misma de nuevo, y esa, para Richard, fue la mayor victoria que pudo haber tenido. Con el tiempo, la presencia constante de María
transformó la mansión de un lugar de dolor a un espacio de transformación. Sofía comenzó a usar muletas como apoyo, al principio con vacilación, luego con mayor confianza. Richard, quien antes creía que todo era cuestión de fuerza de voluntad, vio que el camino estaba hecho de pequeños logros diarios, celebrados con risas y lágrimas. María siempre decía que no solo era la parte física la que necesitaba atención, sino también el espíritu, y fue esta conexión la que buscó crear entre la música, el movimiento y la emoción. Richard vio a su hija alcanzar una nueva luminosidad, una que iba más allá de la silla de ruedas, una luminosidad que emanaba de su interior. Inspirado por el cambio, Richard decidió dar un paso inesperado. Junto con María, creó el Centro de Mariposas que Vuelan Diferente, un espacio gratuito para niños con discapacidad, donde la ciencia y el arte se fusionaban en cada sesión. La iniciativa no solo ayudó a otras familias, sino que también le dio a Richard una nueva razón para ver el mundo con menos rigidez y más humanidad. Se convirtió en una presencia constante en el centro, no como el magnate controlador que había sido, sino como alguien que aprendía cada día a lidiar con sus propios defectos y miedos. Ese hombre cerrado y de mirada dura se abrió gradualmente a lo que realmente importaba: amor, cariño y respeto. 2 años después, la mansión que una vez pareció una fortaleza de cristal y silencio, ahora rebosaba de música, risas y vida. Sofía bailaba con una alegría contagiosa, incluso sentada en su silla de ruedas, enseñando a otros niños a hacer lo mismo, a encontrar la libertad dentro de los límites de sus cuerpos. Richard, en conferencias y entrevistas, siempre se esforzaba por decir la verdad sin tapujos. Casi destruyó la única oportunidad de vida de su hija, porque no podía ver más allá de los orígenes, la piel y el uniforme de una mujer extraordinaria. Hablaba con el corazón abierto, sin intentar justificar ni suavizar lo que hacía, porque sabía que la honestidad también formaba parte de su proceso de sanación. María ya no era solo la ama de llaves, era parte de la familia, una amiga, una compañera en este viaje que nos transformó a todos. Ese día, el día de la confrontación, que parecía un final, se convirtió en un nuevo comienzo. Richard aprendió que la vida no se compra, que el amor no se controla y que el prejuicio es una prisión que todos debemos esforzarnos por romper. Su historia no fue de dolor que destruye, sino de esperanza que reconstruye. Y para quienes los conocieron, esa fue la mayor prueba de que el cambio es posible, incluso cuando parece imposible. Richard nunca volvió a ver la vida de la misma manera después de ese día. El miedo y el orgullo que lo dominaban fueron reemplazados por algo más simple y difícil: la humildad de reconocer que no lo sabía todo, que no podía controlarlo todo, que no era el único responsable de la felicidad de su hija. Sofía no necesitaba un padre controlador, sino un padre presente, uno que supiera escuchar, aprender y compartir sus emociones. Y María, quien antes era solo una empleada, se convirtió en el puente entre estos mundos rotos, la mano que guió a la niña hacia una nueva forma de vida. Ese día, que parecía el final, fue solo el comienzo de una historia de sanación. En el silencio de la mansión, cuando la música finalmente cesó y las luces se atenuaron, Richard supo que algo en su interior había cambiado para siempre. No había promesas vacías, ni moraleja, solo la simple y profunda comprensión de que el amor verdadero requiere valentía, la valentía para cambiar, para enfrentar los prejuicios y para empezar de nuevo, y que a veces la vida solo necesita un baile, una mano tendida y un corazón abierto para empezar de nuevo.